Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo cambiar de sistema de coordenadas una imagen en MicroStation. Para ello tengo un archivo donde tengo cargada una imagen raster en coordenadas ED50. El sistema de coordenadas de esta imagen es ED50. Bien, ¿y cómo empezamos a trabajar? Pues lo primero es definir el sistema de coordenadas de la vista. Yo lo tengo definido, pero para definir el sistema de coordenadas de la vista nos vamos a herramientas, en el menú de acciones herramientas, a geografía, dentro de herramientas geografía, y la primera opción que tengo en geografía es seleccionar el sistema de coordenadas geográficas. Vale. Clico sobre el sistema de coordenadas geográficas y se me abre esta ventana donde tengo que seleccionar el sistema de coordenadas. Yo lo tengo cargado, donde digo que mi vista está en ETRS89, pero si no lo tenéis cargado, nos vamos aquí a desde biblioteca, el segundo icono es desde biblioteca, le damos y buscamos en nuestra biblioteca el sistema de coordenadas. Para que veáis cómo lo buscamos, voy a cerrar estas opciones para que veáis. Vale, nos aparece librería de las tenemos proyectadas, geográficas o no categorizado. Queremos sistema de coordenadas proyectadas en Europa, sí. Y nos vamos a UTM. Y dentro de UTM tenemos ETRS89. Y en este caso es 29, zona 29, N. Vale. Aquí buscamos nuestro sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas en el que queremos proyectar nuestra vista. En este caso, ETRS89, UTM 29 norte. Vale. OK, lo selecciono y OK. Y aquí me aparece el sistema de coordenadas que acabo de activar, ¿no? Ya lo tenía, pero lo volví a hacer. ETRS89, UTM 29N. Vale, puedo cerrar. Listo, mi vista está en el sistema de coordenadas que quiero. Entonces, ahora sé que mi imagen está en ED50 y quiero decirle al programa que esta imagen, raster, está georreferenciada en ED50, pero yo la quiero ver en mi vista en ETRS89. Para esto, nos vamos al gestor, al administrador de raster. En el menú de iconos de la parte superior de la imagen, veis el administrador raster. Es como dos pantallitas, dos rectangulitos con imágenes. Le doy administrador raster y obviamente tengo aquí mi imagen, que le llamé imagen. Vale. ¿Cómo le digo que esta imagen está en ED50? Vale, pues le damos al botón derecho sobre la imagen y nos aparece sistema de coordenadas. Vale, sistema de coordenadas, seleccionar desde biblioteca. Si no le digo nada, va a entender que la imagen está en ETRS89, porque mi vista está en ETRS89. Entonces le tengo que decir, selecciona desde biblioteca. Vale, aquí me aparece otra vez todo abierto. Voy a cerrarlo para que veáis cómo lo busco. Vale, y así. Vale, otra vez, ¿cómo las quiero? Proyectadas, donde están en Europa. Me voy a... Aquí ya no hay que ir a UTM, hay que ir a... España, pero no... Ah, vale, está en inglés, Spain. Vale, y ED50, pues la misma zona, UTM 29. Vale, OK, y le digo, mi imagen está en ED50, UTM 29. OK. Listo. Vale, visteis cómo me cambió un poco la imagen, me la movió, porque antes estaba entendiendo, si no le digo nada, que mi imagen estaba en ETRS89 porque mi vista estaba en ETRS89. Si le digo que mi vista está en ETRS89, por lo tanto todo lo que voy a presentar en mi imagen, en mi archivo, va a ser ETRS89 y que la imagen que importo en referencias está en ED50, automáticamente me cambia el ED50 a ETRS89. Todo lo que estoy viendo está en ETRS89. ¿Vale? Entonces, ahora tendría todo un ETRS89 diciéndole que mi imagen está en ED50.